Como médico, me sorprendió descubrir que un recuerdo específico del pasado estaba destruyendo silenciosamente la alegría de personas mayores de 60 años. Durante años de tratar a pacientes ancianos, nunca imaginé que algo tan común pudiera causar una soledad tan profunda y devastadora. Fue observando a María, una mujer de 65 años que había perdido a su esposo 2 años antes, que comencé a comprender este cruel fenómeno. Llegó a la consulta con síntomas físicos aparentemente inexplicables: insomnio, pérdida de apetito y una constante sensación de vacío en el pecho. Pero cuando empezamos a hablar, descubrí algo que cambió por completo mi comprensión del duelo en la vejez. María me contó que cada vez que veía una foto antigua o escuchaba una canción en la radio, sentía una oleada de dolor que le recorría el cuerpo. No era solo añoranza, era algo mucho más profundo y perturbador. Era como si esos recuerdos, que una vez le habían dado alegría, ahora se convirtieran en crueles recordatorios de todo lo que había perdido para siempre. La neurociencia del duelo revela que nuestro cerebro procesa los recuerdos de forma diferente después de los 60 años. Cuando sufrimos pérdidas significativas, especialmente la muerte de una pareja de muchos años, algo ocurre en nuestra mente que transforma los recuerdos felices en detonantes de sufrimiento. Es como si cada foto, cada canción, cada objeto familiar se convirtiera en una espina clavada en nuestro corazón. Al observar a cientos de personas mayores con depresión a lo largo de los años, noté un patrón alarmante. Comentaban que mirar atrás, en lugar de reconfortarlas, intensificaba sus sentimientos de abandono. El pasado, que debería haber sido un refugio de recuerdos preciosos, se convirtió en un lugar peligroso donde la mente ya no encontraba paz. Lo que más me impacta de estos casos de soledad es cómo un simple recuerdo puede desencadenar días enteros de profunda tristeza. María me contó que bastaba con ver la silla vacía donde su esposo solía sentarse a ver la televisión para que toda la alegría del día se desvaneciera al instante. Era como si esa visión confirmara, una vez más, que estaba completamente sola en el mundo. Si tienes más de 60 años y reconoces este dolor punzante al recordar el pasado, debes comprender que no te lo estás imaginando. Esta tristeza es real, es legítima y está afectando tu calidad de vida de maneras que quizás ni siquiera comprendas del todo. Cada día que pasas permitiendo que estos recuerdos transformen tu alegría en sufrimiento, pierdes valiosas oportunidades para vivir plenamente los años que tienes por delante. Tus nietos necesitan tus historias, tu familia necesita tu sonrisa, y tú mereces encontrar paz incluso después de tanta pérdida. Presiona sí ahora si reconoces este dolor en tu vida. Si alguna vez has sentido que el pasado te roba la capacidad de ser feliz en el presente, presiona sí si quieres descubrir cómo transformar estos recuerdos dolorosos en algo que realmente pueda aliviar tu soledad. María llegó a mí en un estado que me rompió el corazón. A sus 65 años, viuda desde hacía 2, llevaba sobre sus hombros un peso insoportable. Sus ojos, que antes debían brillar de alegría, ahora parecían 2 profundos pozos de tristeza. Me contó que se despertaba cada día con la esperanza de que el dolor remitiera, pero que, en cambio, cada mañana le traía la dolorosa confirmación de que estaba sola. El momento exacto en que comenzó su dolor no fue en el funeral de su esposo, ni siquiera en los primeros meses tras la pérdida. La verdadera devastación emocional comenzó 6 meses después, cuando decidió revisar sus cosas. Fue al abrir un viejo cajón que encontró cartas de amor que él le había escrito décadas atrás, cuando aún eran jóvenes y estaban llenos de sueños. En ese momento, María me contó que sintió como si algo en su interior se hubiera roto por completo. No era solo el anhelo por su esposo lo que la consumía, sino la cruel certeza de que todas esas promesas de eternidad, todos esos planes de envejecer juntos, se habían truncado para siempre.
Sostenía esas cartas amarillentas y sentía como si estuviera sosteniendo los pedazos de una vida que jamás podría reconstruirse. Su descripción de su sufrimiento me impactó profundamente. María dijo que era como llevar una piedra gigante en el pecho, una piedra que se hacía más pesada cada vez que veía parejas de ancianos caminando de la mano por la plaza. Era como si el mundo entero conspirara para recordarle que estaba condenada a vivir el resto de su vida en absoluta soledad. Me contó que había dejado de salir de casa los fines de semana porque no soportaba ver a las familias juntas. Dejó de ir a la iglesia porque las canciones que cantaba con su esposo ahora sonaban a lamentos. Incluso las telenovelas que veía se volvieron insoportables porque cada historia de amor le recordaba lo que había perdido para siempre. Lo que más me impactó fue cuando María reveló que había empezado a evitar mirar fotos antiguas. Guardaba todos los álbumes en una caja en el ático porque ya no soportaba ver las caras felices que una vez fueron. Era como si cada fotografía fuera una puñalada en el alma, un recordatorio visual de que esa felicidad pertenecía al pasado y nunca volvería. Pero fue durante nuestra tercera cita que ocurrió algo extraordinario. María llegó diferente ese día, todavía triste, aún con ese peso familiar en el pecho. Pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Una pequeña chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza. Me dijo que había encontrado algo en sus recuerdos. No una foto ni una carta, sino una perspectiva completamente nueva sobre lo que significaba llevar el pasado en el corazón. Fue en ese momento que empecé a comprender que hay una manera de transformar el dolor de los recuerdos en algo que realmente puede sanar la soledad más profunda. Lo que descubrí a través de la experiencia de María cambió por completo mi enfoque hacia los pacientes mayores que sufren este tipo específico de duelo. Comprendí que el problema no eran los recuerdos en sí, sino cómo nuestras mentes habían aprendido a procesarlos tras la pérdida. Lo que María descubrió ese día lo cambió todo. Me contó que estaba organizando algunas pertenencias cuando encontró un diario que no había visto en años. No era un diario normal, sino un cuaderno donde ella y su esposo anotaban pequeñas cosas graciosas de su vida diaria, chistes, observaciones sobre los vecinos, planes para el jardín, cosas sencillas que en ese momento parecían insignificantes. Cuando María abrió ese cuaderno, esperaba sentir la misma punzada de siempre. Pero algo diferente ocurrió. En lugar de centrarse en su ausencia, se encontró sonriendo al recordar la personalidad única de su esposo, su peculiar forma de ver el mundo. Fue entonces cuando comprendió la primera técnica que puede transformar los recuerdos dolorosos en compañía emocional. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que nuestra mente tiene una capacidad extraordinaria para reestructurar los recuerdos. La técnica que María descubrió instintivamente es lo que llamamos conversación mental dirigida. En lugar de simplemente revivir los recuerdos pasivamente, comenzó a establecer diálogos internos con los recuerdos de su esposo. Cada mañana, María dedicaba 15 minutos a hablar mentalmente con su esposo. No se trataba de añoranza ni dolor, sino de cosas cotidianas. Le contaba cómo estaba el huerto que tanto amaba, comentaba las travesuras del gato e incluso se quejaba del aumento de los precios de los alimentos en el mercado. Cosas de las que hablarían si él todavía estuviera allí. La neurociencia del duelo revela que cuando transformamos recuerdos pasivos en interacciones mentales activas, nuestro cerebro comienza a procesar la presencia del ser querido de forma diferente. En lugar de centrarse en la ausencia física, la mente se centra en la continuidad de la conexión emocional. Es como si el ser querido siguiera siendo parte activa de nuestra vida diaria. María me contó que al principio esta técnica le resultaba extraña, incluso un poco dolorosa, pero después de 2 semanas de practicar estas conversaciones mentales matutinas, ocurrió algo sorprendente. La sensación de absoluta soledad empezó a disminuir.
No era que el dolor de la pérdida hubiera desaparecido, sino que ya no se sentía completamente sola en el mundo. Curiosamente, esta conversación mental no tiene por qué ser melancólica ni centrada en la añoranza. María descubrió que podía discutir con su esposo sobre programas de televisión, preguntarle su opinión sobre decisiones cotidianas e incluso discutir cariñosamente con él sobre cosas que la irritaban cuando él vivía. Era como mantener viva la dinámica natural de su relación. Al observar a cientos de adultos mayores con depresión, he notado que quienes logran establecer esta sana continuidad relacional experimentan mejoras significativas en sus síntomas de soledad. Reportan despertarse sintiéndose menos abandonados porque saben que tendrán esos momentos especiales de conexión a lo largo del día. La clave está en transformar el recuerdo de un evento pasado en una presencia emocional presente. En lugar de mirar atrás con tristeza, aprendes a traer la esencia de tu ser querido al presente de una manera que nutre tu alma en lugar de herirla. María comenzó a comprender que el amor verdadero no termina con la muerte física. Se transforma, se adapta y encuentra nuevas formas de manifestarse. Y cuando aprendes a cultivar conscientemente esta presencia emocional, la soledad pierde gran parte de su poder devastador. 3 semanas después, María regresó a la oficina con un descubrimiento que me impresionó profundamente. Había encontrado una segunda manera de transformar sus recuerdos dolorosos, y esta vez la técnica surgió de una situación completamente inesperada. María me contó que estaba haciendo un pastel que siempre le hacía a su esposo cuando vivía, y por primera vez en 2 años, no lloró durante el proceso. Lo que ocurrió fue extraordinario. En lugar de preparar el pastel y sentir esa punzada de dolor tan familiar, al darse cuenta de que él no estaba allí para probarlo, María decidió hacerlo exactamente como a él le gustaba, pero esta vez dedicando cada paso de la receta a un recuerdo específico de él. Mientras mezclaba los ingredientes, recordó las bromas que él había hecho en la cocina. Mientras esperaba a que se horneara, recordó las conversaciones que habían tenido durante esos momentos de preparación. Los pacientes que han superado el abandono relatan que la técnica de ritualización afectiva transforma por completo la experiencia de hacer cosas que solían compartir. En lugar de evitar estas actividades porque les causan tristeza, aprenden a realizarlas como una forma de honrar y mantener viva la conexión emocional. María descubrió que podía aplicar este enfoque a cualquier actividad que hiciera sola. Cuando veía las noticias, las comentaba mentalmente como si su esposo estuviera allí. Cuando regaba las plantas, le explicaba cómo crecía cada una. Cuando organizaba la casa, le pedía su opinión sobre dónde colocar cada objeto. La transformación más impresionante se produjo cuando María decidió retomar una actividad que habían abandonado juntos. Solían hacer crucigramas todas las tardes, pero ella lo dejó por completo tras su muerte. Ahora, retomó el hábito, pero de una forma completamente nueva. Resolvía las palabras que conocía y dejaba que él las resolviera mentalmente. Lo que me impacta de estos casos de soledad es cómo un simple cambio de perspectiva puede transformar una actividad de ser una fuente de tristeza a una fuente de conexión. María se dio cuenta de que no necesitaba renunciar a las cosas que amaba hacer con su esposo. Necesitaba aprender una nueva forma de hacerlas, una forma que honrara su memoria y al mismo tiempo alimentara su propio bienestar emocional. La tercera técnica que María desarrolló de forma natural fue lo que podríamos llamar legado activo. En lugar de guardar las cosas de su esposo en cajas como reliquias intocables, comenzó a usar algunos de sus objetos con significado. Empezó a usar su taza favorita para el café en las mañanas especiales y a colocar su camisa más cómoda sobre la almohada junto a ella cuando sentía un profundo anhelo por él. Durante una sesión de terapia de duelo, María me explicó que esta técnica no consistía en fingir que seguía vivo. Se trataba de encontrar maneras tangibles de sentir su presencia emocional en la vida cotidiana.
Cuando usé su taza, recordé el cariño que demostraba por los pequeños placeres de la vida. Cuando olí su camisa, recordé la seguridad que irradiaba. La neurociencia de la tristeza revela que los objetos personales pueden ser poderosos anclajes emocionales cuando se usan conscientemente. En lugar de ser recordatorios de ausencia, se convierten en puentes hacia la presencia emocional. La clave está en elegir objetos que representen características positivas de la persona, no solo su ausencia física. María aprendió a crear lo que ella llamaba momentos planificados de presencia. Elegía momentos específicos del día para usar algo suyo o hacer algo que disfrutaran juntos, pero siempre con la intención consciente de sentir conexión, no pérdida. 2 meses después de empezar a aplicar estas técnicas, María me trajo el descubrimiento más poderoso de todos. Se dio cuenta de que existía una cuarta manera de transformar recuerdos dolorosos en compañía emocional. Y este descubrimiento surgió de un momento que al principio parecía devastador. María me contó que estaba mirando álbumes de fotos por primera vez en 2 años, cuando notó algo que cambió por completo su perspectiva del pasado. En lugar de ver esas fotos como testimonio de un tiempo que jamás volvería, María comenzó a verlas como evidencia de un amor real y profundo. Cada imagen se convertía en prueba de que había sido profundamente amada, de que su vida había tenido un inmenso significado para alguien muy especial. Era como si cada foto confirmara que no estaba sola en el mundo, porque llevaba en sí todas las marcas del amor genuino. La técnica que desarrolló María fue extraordinaria. Creó lo que llamó un archivo fotográfico de gratitud. En lugar de evitar las fotos o mirarlas con tristeza, dedicaba unos minutos cada semana a elegir una imagen específica y a centrarse en cada detalle de felicidad que podía identificar. Las sonrisas sinceras en sus rostros, la espontaneidad del momento, la complicidad que se reflejaba entre ellos. Al observar a cientos de adultos mayores con depresión a lo largo de los años, he descubierto que quienes logran transformar los registros visuales del pasado en evidencia de amor vivido, experimentan una reducción significativa de los sentimientos de abandono. Afirman que comienzan a verse no como personas que lo han perdido todo, sino como personas extraordinariamente afortunadas de haber experimentado el amor verdadero. María me explicó que la quinta técnica surgió cuando se dio cuenta de que podía tomar prestada la sabiduría de su esposo para tomar decisiones actuales. Siempre que se enfrentaba a un dilema o se sentía perdida, se detenía a pensar, ¿qué me diría en este momento? No se trataba de escuchar voces ni de tener experiencias místicas. Se trataba de acceder conscientemente a toda la sabiduría y la guía que él le había compartido durante décadas de relación. La neurociencia del duelo revela que cuando accedemos conscientemente a la sabiduría interiorizada de personas importantes en nuestras vidas, nuestro cerebro activa redes neuronales asociadas con la seguridad y la guía. Es como si llevaras dentro un consejero interno compuesto por todas las lecciones y consejos que tu ser querido te ha compartido a lo largo de los años. Durante una sesión de terapia de duelo, María me contó algo que me conmovió profundamente. Descubrió que no estaba realmente sola, porque albergaba en sí misma todas las cualidades que más admiraba de su esposo: su amabilidad, su paciencia, su sentido del humor, su forma de ver el lado positivo de las situaciones. Todas estas características se habían convertido en parte de su personalidad durante décadas de convivencia. La sexta y última técnica que desarrolló María fue quizás la más transformadora. Empezó a crear cartas póstumas de agradecimiento. Le escribía cartas a su esposo, no de añoranza ni tristeza, sino agradeciéndole por cosas específicas que le había enseñado o proporcionado. Le agradecía su paciencia durante su enfermedad años atrás, por cómo la hacía reír en los días difíciles, por haber elegido estar a su lado durante tantas décadas. Regístrate ahora y activa la campanita
porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y transformar por completo tu relación con los recuerdos más preciados de tu corazón. 6 meses después de nuestra primera cita, María regresó a la consulta transformada. No solo emocionalmente, sino también físicamente. Sus ojos habían recuperado ese brillo que solo había visto en fotografías antiguas. Caminaba más erguida, hablaba con más energía y, por primera vez desde que la conocía, vi una sonrisa genuina iluminar su rostro. Pero lo que me reveló ese día fue algo que cambió mi comprensión de la neuroplasticidad en adultos mayores. María me contó que había hecho un descubrimiento inesperado. Al aplicar todas esas técnicas de transformación de la memoria, su cerebro comenzó a crear nuevas conexiones neuronales que ni siquiera sabía que eran posibles a su edad. La neurociencia de la tristeza revela que cuando las personas mayores de 60 años aprenden a replantear los recuerdos de forma consciente y sistemática, se producen cambios físicos mensurables en la estructura cerebral. Lo que más me impactó fue cuando María me mostró un diario que había empezado a escribir. No era un diario típico de arrepentimientos o recuerdos. Era un registro detallado de todas las pequeñas alegrías que redescubría en su vida diaria. Anotaba momentos sencillos como el sabor del café por la mañana, el canto de los pájaros en el jardín, las agradables conversaciones con los vecinos. Cosas que antes habían pasado desapercibidas cuando estaba sumida en la tristeza. Durante nuestra conversación, María me reveló algo sorprendente. Dijo que empezaba a sentir que su esposo estaría orgulloso de verla recuperar su capacidad de ser feliz. En lugar de sentirse culpable por tener momentos de alegría, empezó a interpretarlos como una forma de honrar todo lo bueno que él había sembrado en su vida durante décadas de relación. Los pacientes que han superado el abandono afirman que este cambio de perspectiva sobre la alegría tras la pérdida es crucial para la recuperación emocional. Descubren que volver a ser felices no significa olvidar ni disminuir el amor por la persona fallecida. Significa permitir que el amor se manifieste de una manera nueva, a través de su propia capacidad de encontrar la belleza y el sentido de la vida. María también me contó que había retomado las actividades sociales que había evitado durante 2 años. Se unió de nuevo al grupo de manualidades de su iglesia. Empezó a dar paseos matutinos por la plaza e incluso aceptó algunas invitaciones a almuerzos dominicales en casa de familiares. Pero lo más importante es que no hacía estas cosas solo para matar el tiempo, ni porque otros insistieran. Volvía a sentir genuina curiosidad por la vida. La transformación más notable se produjo cuando María me contó que había empezado a ayudar a otras viudas del barrio que atravesaban el mismo proceso de duelo. Compartió las técnicas que había aprendido, ofreciendo un hombro donde llorar a quienes aún se encontraban en las etapas más dolorosas de la pérdida. Era como si toda la sabiduría que había adquirido durante su duelo se convirtiera ahora en una fuente de sanación para otras. Lo que descubrí a través de la experiencia de María es que hay una vida plena después de pérdidas devastadoras, incluso después de los 60 años. Su cerebro no ha perdido la capacidad de crear nuevas conexiones, de formar nuevos patrones de felicidad, de encontrar propósito y significado incluso en la ausencia física de personas clave. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque historias como la de María pueden ser el primer paso para que alguien más redescubra su capacidad de ser genuinamente feliz. El protocolo que desarrollé con base en la experiencia de María se ha convertido en un enfoque sistemático que aplico a todos los pacientes mayores que sufren duelo relacionado con recuerdos dolorosos. El primer elemento esencial es establecer un tiempo sagrado diario para las prácticas de reencuadre. María descubrió que practicar estas técnicas a la misma hora todos los días, preferiblemente por la mañana, creaba un marco emocional que sostenía el resto del día. La rutina diaria de María contra la tristeza comenzaba a las 7 de la mañana con 15 minutos de conversación mental concentrada.
A las 9, mientras tomaba café en una taza especial, practicaba la presencia emocional consciente. Por la tarde, dedicaba tiempo a una actividad de ritualización afectiva, como cocinar, cuidar las plantas o resolver crucigramas. Por la noche, antes de acostarse, escribía unas líneas en su diario de gratitud o escribía una carta de agradecimiento póstuma. Al observar a cientos de personas mayores con depresión, me di cuenta de que la constancia temporal es esencial para que estas técnicas se integren de forma natural en la personalidad. Después de los 60 años, el cerebro responde mejor a patrones regulares que a prácticas esporádicas. Es como si la mente necesitara una estructura sólida para sentirse segura durante el proceso de transformación emocional. María también creó lo que ella llamó un kit de emergencia emocional para momentos de intensa añoranza. Siempre tenía a mano algunos objetos específicos, una carta especial, una canción que le traía buenos recuerdos y una lista de 5 razones por las que su esposo estaría orgulloso de ella. Cuando la tristeza la azotaba, recurría a este kit en lugar de dejarse llevar por la desesperación. El elemento más importante del protocolo es prepararse para las trampas emocionales que aparecen sin previo aviso. Fechas especiales como aniversarios de boda, aniversarios de fallecimiento, Navidad, San Valentín. María aprendió a prepararse para estas fechas creando planes específicos para honrar la memoria de su esposo, nutriendo su alma en lugar de destrozársela. Durante una sesión de terapia de duelo, María explicó su estrategia para la primera Navidad tras comenzar las técnicas. En lugar de intentar ignorar la festividad o forzarse a fingir alegría, planeó una Navidad de gratitud. Preparó la comida que siempre compartían, pero cada plato iba acompañado de un recuerdo de alegría. Puso su música navideña favorita y bailó sola en la sala, imaginándoselo mirándola con esa sonrisa de orgullo que siempre tenía al verla feliz. La neurociencia de la tristeza revela que cuando planificamos conscientemente cómo afrontaremos los desencadenantes emocionales predecibles, nuestro cerebro desarrolla resiliencia con antelación. Es como si la mente creara una red de seguridad emocional que se activa automáticamente cuando es necesario. María me dijo que la clave no era nunca intentar eliminar la tristeza por completo, sino aprender a vivir con ella sin destruir su capacidad de vivir plenamente. Descubrió que podía sentir añoranza y gratitud simultáneamente, que podía llorar de tristeza y sonreír de alegría el mismo día, que podía sobrellevar el dolor de la pérdida, junto con la certeza de haber sido profundamente amada. El protocolo también incluía momentos semanales de evaluación emocional honesta. María dedicaba unos minutos cada domingo a reflexionar sobre cómo se había sentido durante la semana, qué técnicas le habían funcionado mejor y qué ajustes necesitaba hacer. Era una forma de mantenerse al tanto de su progreso emocional. Comenta ahora, dime cuál de estas técnicas te tocó más el corazón y si alguna vez has vivido una situación parecida a la de María para saber cómo puedo ayudarte más. 1 año después de nuestra primera cita, recibí una llamada de María que jamás olvidaré. Me llamó no porque estuviera en crisis, sino porque quería compartir un descubrimiento que la había dejado radiante de felicidad. María me contó que esa mañana, por primera vez en 3 años, se había despertado sintiéndose genuinamente agradecida de estar viva. No era solo la ausencia de tristeza, era la genuina presencia de alegría. María dijo que abrió los ojos y lo primero que sintió fue curiosidad por lo bueno que el día podría traerle. Se levantó de la cama con energía, preparó su café en su taza especial y durante su conversación mental matutina con su esposo, se dio cuenta de que sonreía con naturalidad. Era como si todo el amor que había compartido con él durante décadas, finalmente hubiera encontrado una forma de manifestarse que nutría su alma en lugar de herirla. La transformación de María me enseñó que el dolor de la pérdida nunca desaparece por completo, sino que puede transformarse en algo profundamente sanador.
descubrió que llevar amor en el corazón es diferente a cargar con el vacío de la ausencia. El amor permanece vivo, palpitante, capaz de generar alegría incluso ante la muerte física. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que las personas que aprenden a replantear recuerdos dolorosos después de los 60 años no solo recuperan la capacidad de ser felices, sino que a menudo desarrollan una profundidad emocional y una sabiduría que carecían antes de la pérdida. Es como si el dolor mismo se convirtiera en una fuente de comprensión sobre lo que realmente importa en la vida. María me dijo que ahora entendía que su misión no era olvidar a su esposo ni superar la pérdida. Su misión era aprender a vivir honrando todo lo bueno que él había sembrado en su vida. Cada día de alegría se convirtió en una celebración del amor que compartían. Cada momento de paz interior se convirtió en un testimonio de que el amor verdadero trasciende la muerte física. Lo que más me impacta de la historia de María es cómo demuestra que nunca es tarde para reconstruir nuestra relación con la felicidad. A los 66 años, no solo recuperó la capacidad de sonreír, sino que descubrió nuevas dimensiones de alegría que desconocía. Hoy, María es una fuente de inspiración para otras viudas del barrio, prueba viviente de que es posible llevar el pasado en el corazón sin dejar que destruya el presente. Si reconoces tu historia en la de María, si sientes que tus recuerdos se han convertido en fuente de sufrimiento en lugar de amor, recuerda que la transformación es posible. Tu edad no es una limitación, tu dolor no es permanente y aún tienes años preciosos por delante que puedes vivir con plenitud y auténtica alegría. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.